Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros la invitación para estar en este congreso. La verdad es que para mí es un- una buena noticia el hecho de que tengamos una asociación española de pacientes con FSH y de que estéis realizando vuestro congreso. Me encantaría estar con vosotros, pero desgraciadamente no puedo estar. He estado en Madrid y ahora estoy en Denia, en otra historia, y la verdad es que, bueno, pues, es complicado, cada vez más complicado poder estar en todos los sitios a la vez, pero pues Manuel me ofreció esta posibilidad de enviaros un vídeo con mi charla y creo que es mi pequeña aportación a vuestra reunión. Bueno, yo soy Jordi Díaz, yo soy neurólogo, trabajo en la unidad de enfermedades neuromusculares, algunos de vosotros pues me conocéis, otros no, y me dedico desde hace tiempo a el diagnóstico y al seguimiento de los pacientes con enfermedades musculares hereditarias y adquiridas, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a hablar un poco de las nuevas terapias en FSH. Os voy a hablar un poco de la enfermedad desde un punto de vista de, desde el punto de vista fisiopatológico, pero sobre todo centrado en los nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, no voy a insistir con la parte de genética, supongo que ya os habrán explicado. Vamos a hablar de distrofia facioscapulohumeral de tipo 1, de tipo 2. Como sabéis, se trata de una enfermedad autosómica dominante que se produce por una alteración en el cromosoma 4, la zona telomérica, donde tenemos esta zona que normalmente está inhibida y que no expresa este gen que se conoce como DUX4. Entonces, los pacientes que tienen un alelo permisivo, que es aquello que se conoce como A, pues tienen una reducción en el número de repeticiones de una secuencia en el final de este cromosoma que permite la expresión de DUX4, que es patológico y tóxico para las células. Normalmente el fenotipo de la enfermedad es algo bastante estereotipado. Es cierto que los síntomas que podemos encontrarnos son variados, pero casi siempre vamos a tener una debilidad facial que suele ser asimétrica, como veis en este paciente, donde el lado derecho está menos contraído que el izquierdo. Suele haber escápulas aladas con una limitación en la abducción de los brazos. Suele haber una afectación axial y de la musculatura abdominal, como en esta señora. Algunos pacientes pueden tener una camptocornia, que es esta dificultad para erguir el tronco, y suele haber una debilidad distal en las piernas, con una dificultad para levantar la punta del pie. Es absolutamente cierto que la variabilidad en la gravedad de los síntomas es enorme y tenemos pacientes que pueden pasar desapercibidos y hasta pacientes que están en una silla de ruedas o que tienen una debilidad muy marcada, ¿no? Y hay algunos pacientes que se le afectan todos estos músculos, otros no, con lo cual no es una enfermedad sencilla a veces para el diagnóstico, si vienen pacientes que solo tienen una forma, por ejemplo, distal, o no es sencilla tampoco a veces para hacer un ensayo clínico, ¿no? Pues porque no todos los pacientes son iguales y pensad que tenéis que cambiar ahora un poco el chip de lo que estáis acostumbrados y tenemos que pensar que cuando queremos hacer un ensayo clínico lo que queremos es demostrar que un tratamiento es efectivo en un grupo de pacientes en un corto periodo de tiempo, por lo cual necesitamos pacientes muy homogéneos, ¿no? Porque si empezamos a poner pacientes en este ensayo que son muy diferentes entre sí, puede ser que los resultados del tratamiento no sean los mismos y que entonces no demostremos que el tratamiento es efectivo cuando sí lo es. Y eso es un problema, ya que solo gracias a los ensayos podemos aprobar los estudios, ¿no? Podemos aprobar los tratamientos y empezar a tenerlos disponibles para los pacientes. Bien, sobre la progresión de la enfermedad ha habido diferentes estudios en los últimos años. Obviamente, esta es una cuenta pendiente que en general nosotros en neuromuscular tenemos con nuestras enfermedades y es que no conocemos bien cómo evolucionan. Este fue un estudio que se publicó ya en el año 2010 en el que se incluyeron una serie de pacientes que se fueron siguiendo con una escala. Cuanto más baja era el valor de la escala, peor estabas. Y en estos pacientes pues los siguieron durante 10 años y como podéis ver había pacientes que se mantenían más o menos estables y como pasa muchas veces en la FSH, en un año, por ejemplo, el paciente, ¡pum! Pues como veis ahí, caía un punto prácticamente en la escala y en otro año un punto más. Es decir, esta es una enfermedad en la que nos podemos encontrar con dos tipos de progresiones. Una sería una progresión lineal, como podría tener este paciente de aquí, donde veis que poco a poco pues en general va cayendo, y otra una progresión escalonada que explicáis muchos pacientes, en las que pasas de estar bien y en unos meses, por ejemplo, pues pierdes una función muscular que hasta ahora era normal, ¿no? Entonces una progresión un poco escalonada en algunos casos. Si nos vamos al músculo,
lo que ocurre en el músculo es que pasamos de tener un músculo sano a tener un músculo completamente enfermo. Es decir, el proceso final es que el músculo se va a llenar, se degenera y vamos a tener fibras, como tenéis, de un aspecto pues, muy grande, con otras más pequeñitas. Hay tejido fibrótico, que vendría a ser como un tejido, como una cicatriz que no se contrae, que por lo tanto no tiene ninguna fuerza y ayuda a que haya debilidad. Y podemos tener también grasa. Y por lo tanto hay una serie de eventos que se suceden. Músculo sano, tenemos un periodo de inflamación, degeneración de este músculo y a continuación pues ya una sustitución del músculo por tejido enfermo, grasa, fibrosis, etc. Tenéis que saber que el músculo tiene una cierta capacidad para regenerarse, es decir, cuando alguien tiene una lesión muscular aguda, pues hay toda una inflamación inicial en ese músculo. Por ejemplo, imaginaos un deportista que tiene una rotura de fibras, ¿no? Pues tiene una inflamación inicial, eso lleva a que se activen sistemas de regeneración y el músculo en 3 semanas se convierte a la normalidad. Sabemos que cuando hay una lesión inicial, como hemos dicho, tras la inflamación se activa una serie de células que se llaman células satélite. Estas células se dividen, se expanden y se unen a las fibras musculares que están rotas para repararlas. Es decir, que en condiciones normales somos capaces de regenerar músculo y eso es una buena noticia. Sabemos que en esta fase aguda, pues lo que va a pasar es que vamos a tener una reacción inflamatoria en el músculo que nos va a llamar a una serie de células que se llaman macrófagos y estos macrófagos liberan una serie de sustancias que ayudan a que se produzca la expansión de estas células que hemos llamado satélites. Ahora bien, cuando tenemos una enfermedad crónica donde hay una lesión de músculo continua, ya no una cosa aguda, como por ejemplo hemos dicho que puede pasar en un deportista, que el músculo se rompe una vez, sino un paciente que tiene una enfermedad donde el músculo se rompe constantemente, la situación cambia. Y este infiltrado inflamatorio, que al principio es positivo, ya que me ayuda a que se regenere el músculo, cuando tenemos ya un infiltrado inflamatorio crónico, como este que veríamos aquí, lo que tenemos es que se liberan sustancias, especialmente quedaos con estos nombres, TGF-beta o miostatina, que lo que hacen es inducir la expresión de colágeno por parte de unas células que se llaman fibroblastos, que llevan a la fibrosis del músculo. Con lo cual, vamos a tener por un lado una fibrosis, una creación de un tejido cicatricial que no nos interesa en absoluto en el músculo, y por otro, estas dos sustancias, TGF-beta, miostatina, etcétera, inhiben la regeneración muscular, la bloquean. Es decir, que el resultado de la inflamación crónica que se produce en un músculo de un paciente con una distrofia es, por un lado, el bloqueo de su regeneración muscular y por otro, la fibrosis. Y a la larga, por lo tanto, vamos a pasar de tener una regeneración eficiente a tener una regeneración patológica con inflamación, con acumulación de grasa, con fibrosis y un músculo enfermo débil que ya no se contrae de forma adecuada. Y contra eso tenemos que luchar cuando queremos utilizar tratamientos contra las enfermedades, las distrofias musculares. Nosotros tenemos sistemas para poder ver estos eventos, tanto la inflamación como la infiltración de grasa. Y uno de ellos es la resonancia muscular. Algunos de vosotros pues, os habéis hecho resonancias musculares y tenemos dos secuencias fundamentalmente. Una que se llama T1, en la que podemos ver la grasa de color blanco que está infiltrando los músculos. Este sería un músculo sano. Y cuando los músculos se enferman, hemos dicho que se llenan de grasa y la podemos detectar porque es de color blanco en esta secuencia, como veis aquí. Y otra secuencia que se llama STIR, que nos permite ver edema, inflamación en los músculos, como por ejemplo podríamos ver estos músculos de aquí que están inflamados. Tenéis que saber que en el momento en que hay grasa, ya no hay vuelta atrás. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene este cuádriceps lleno de grasa, ningún tratamiento va a ser efectivo volviendo el músculo atrás. En cambio, el edema, la inflamación, sí que lo es, ¿no? Somos capaces de revertir todavía el edema en esa fase. Y además sabemos que hay una buena correlación entre la resonancia y la histología. Por ejemplo, si yo hago una biopsia muscular de este músculo de aquí, lo que me voy a encontrar es básicamente grasa en la biopsia. Si en cambio la hago de aquí, lo que voy a encontrar es básicamente inflamación. Y eso es importante de cara a los estudios en FSH. ¿Por qué? Pues porque en FSH se demostró que en los músculos de los pacientes había inflamación de forma importante, como podéis ver aquí, antes de que hubiese grasa. Es decir, este es un paciente FSH que le hacemos una secuencia T1 y una secuencia de STIR.
Y podemos ver como un músculo que es de aspecto normal, que no tiene grasa, tiene un importante componente de inflamación. Ocurre lo mismo, por ejemplo, aquí, este músculo de aquí lo veis de color marrón y aquí está todo inflamado, o aquí este músculo peroneo que está inflamado y es de color marrón sano. Y eso es importante porque de cara a los estudios planteo la posibilidad de que si teníamos un proceso en el cual había primero inflamación y luego degeneración, ¿por qué no utilizábamos un tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Y eso planteó y se intentó correlacionar con la progresión clínica. Es decir, a lo mejor lo que estábamos viendo aquí en estos pacientes que caían en pícado es que eran pacientes que tenían una enfermedad no activa, de repente, ¡pum!, aquí se activaba, se inflamaba su músculo, se perdía la fuerza muscular y caíamos un punto. Es decir, que a lo mejor si teníamos algo que actuaba en este punto de aquí, éramos capaces de evitar o disminuir o alargar este escalón de forma que fuese menos grave. Y basándonos un poco en esta teoría de la inflamación, en la FSH, la gente de Atir Pharma desarrolló un fármaco que se llamaba Resolaris. Seguro que todos habéis oído hablar. Si entráis en la página de Atir Pharma en internet, podéis ver que esta gente tiene diferentes fármacos en marcha para enfermedades pulmonares, para cáncer, y este fármaco que se llama Resolaris, que como veis se utiliza para enfermedades musculares raras, distrofias musculares, y que ya ha hecho ensayos en fase 1 y está en fase 2 en este momento. Bien, ¿qué es Resolaris? Resolaris es una molécula que en realidad es una variante de una molécula que ya tenemos, que lo que hace es estar en la vía de la inflamación. Es una molécula que lo que evita es la activación del linfocito T, de la vía de la resoquina, que teóricamente lo que hace es reducir la inflamación. Es decir, esta molécula evita la activación de las células inflamatorias en nuestro cuerpo. Y si entras dentro de la página web, de nuevo, esto es algo que está a disposición de todos, podéis hacer el ejercicio en casa y entrar, veréis que os habla de que hay diferentes ensayos que ya están completados y que tenemos un ensayo, por ejemplo, en fase 1 que se hizo en sujetos sanos. Este ensayo en sujetos sanos, que se hizo en el 2014, se hizo con 32 pacientes y se vio que tenían buena tolerancia y pocos efectos secundarios. Si bien esta tabla no es de ese ensayo, porque esa tabla es de un ensayo posterior en pacientes, los efectos secundarios del tratamiento eran los mismos, es decir, dolor de cabeza en algunos pacientes, diarrea, la presencia, por ejemplo, de algunas veces pacientes que se quejaban de fatiga o en algunos casos, pues dolor muscular. Recordad que en las diferentes fases de los ensayos, la fase 1 es la fase más importante, por decir así, porque esa es la que nos va a ayudar a determinar la dosis que tenemos que dar a los pacientes y los efectos secundarios. Si un paciente en fase 1, si un estudio en fase 1 pues, demuestra que tiene efectos secundarios graves, pues se acabó el ensayo, porque lo primero, la primer dogma siempre es no dañar al paciente. Por lo tanto, si estamos en un paciente en un ensayo en fase 1 y le estamos produciendo efectos secundarios graves, se acaba ahí el estudio. O sea que estos fueron buenos resultados. A continuación se hicieron ya ensayos que se llaman en fase 1b2, ya con pacientes FSH. Se hicieron dos ensayos, uno con pacientes FSH adultos y otro con pacientes FSH de 18 a 25 años, en los que los objetivos eran ver, pues, de nuevo, tolerancia, seguridad, ver cómo los pacientes toleraban el fármaco y empezar a tener ya algún resultado clínico. En los ensayos en fase 2, lo que haces es, en vez de utilizar un gran número de pacientes, utilizas pocos pacientes en el ensayo para tener una idea de si realmente está siendo efectivo o no y tener un poco una idea de la dosis de administración en pacientes. Entonces, en estos ensayos se hizo un ensayo doble ciego, quiere decir que el médico no sabía qué medicación se estaba dando, randomizado, es decir, era una selección absolutamente al azar de qué pacientes iban a tomar el tratamiento y cuáles iban a tomar un placebo. Y se hacían dosis escaladas, 0,3, 1 y 3 miligramos por kilo. Esto es un tratamiento endovenoso semanal que se hizo durante ya vais a ver ahora que durante varias semanas. Y bueno, pues los resultados en estas primeras fases se basaron en escalas de vida. Y en este primer estudio lo que se pudo ver es que el tratamiento era bien soportado por los pacientes, no había efectos secundarios graves, importantes, y se pudo ver que los pacientes que habían sido tratados a dosis de 1 miligramo y 3 miligramos por kilo al mes tenían una mejoría en las escalas de calidad de vida. En este grupo, 4 pacientes bajaban 1,22 puntos y en estos bajaban 3,78 puntos.
Y a los 3 meses, que solo lo hacía este grupo de aquí, pues llegaban a bajar 9 puntos en las escalas de calidad de vida, mientras que los pacientes no tratados, los tratados con placebo, empeoraban 15 puntos. Es decir, que los primeros resultados, si bien es cierto que estaban basados en escalas de calidad de vida, y es algo un poco, siempre hay que decirlo así, es algo que es muy subjetivo, que no tenemos una medida objetiva de que haya mejorado la fuerza, por ejemplo, del paciente, pero bueno, pues eran prometedores y daban pie a pensar que podía ser útil este tratamiento. Y eso obviamente les llevó a estudios que se llaman en fase de extensión. Es decir, lo que hizo aquí ATIR fue seguir a sus pacientes, estos pacientes que habían iniciado este estudio, seguir dándoles la medicación ya en fase abierta. Aquí no había un placebo, sino que ya todos los pacientes reciben el tratamiento y solo los vamos siguiendo en nuestros centros y vamos viendo qué tal. Y entonces, bueno, pues es un poco lo que estáis viendo aquí. Es decir, se hicieron una serie de grupos, hemos visto de 0,3, el de 1 miligramo por kilo, el de eh, cada 4 semanas, diferentes periodos de tiempo, el de 3 miligramos por kilo seguidos, y se fueron siguiendo estos pacientes con el tiempo. Fijaos que una de las cosas que se tuvo en cuenta para incluir a los pacientes en los ensayos es que tuviese una resonancia con STIR positivo, ¿no? Y eso es un poco por lo que os he explicado lo de la resonancia antes. Es decir, los pacientes tenían que tener diagnóstico de FSH y tenían que tener una resonancia en la que el STIR brillase, es decir, tenían que tener una enfermedad activa desde el punto de vista de la inflamación. Y además aquí se incluyeron pacientes con otra distrofia muscular, que es la distrofia por déficit de disferlina, que también se sabe que hay inflamación. Estos datos son absolutamente abiertos. No estoy presentando nada que no se pueda encontrar por internet. Esto se presentó por el grupo del estudio liderado por John Bissing, que es un investigador que trabaja en Dinamarca, en el Congreso de la Academia Americana de Neurología del 2017 y está disponible en internet. Bueno, ¿qué es lo que vieron los investigadores? Pues en FSH lo que vieron es que de los 8 pacientes que habían sido tratados por más tiempo, por 14 semanas, por ejemplo, pues ya cogiendo aquí una escala de valoración de fuerza, pues en 4 pacientes vieron que había un empeoramiento a pesar del tratamiento y en otros 4 pacientes vieron que había una mejoría, que era una mejoría leve de hasta un 3%, mientras que el empeoramiento, como veis en este caso, este paciente perdió un 25% de músculo, de fuerza muscular. Estos resultados obviamente no eran lo positivos que se esperaban en Atir Pharma, que esperaban que los pacientes mejorasen mucho más, pero bueno, pudieron ver que algunos pacientes parecía que se estabilizaban. Y cuando veían, por ejemplo, las escalas de calidad de vida, pues podían ver que en 5 de los 8 pacientes mejoraban sus escalas de calidad de vida, es decir, había una caída en el impacto de la enfermedad de hasta un 6%, mientras que otros 3 pacientes empeoraban. Obviamente, aquel señor que había perdido mucha fuerza, pues consideraba que su calidad de vida había empeorado considerablemente. Bien, de nuevo teníamos unos resultados que, analizados individualmente, pues en algunos casos parecía que los pacientes mejoraban algo, pero que como grupo, pues fueron resultados negativos en este fase 2, ¿no? Porque como grupo, pues salió que no había diferencias significativas entre tratarse y no tratarse con el fármaco. Ahora mismo, la gente de ATIR está en una fase de expansión en la que estos pacientes están siguiendo el tratamiento. 5 de 10 pacientes están estables o han mejorado a las 24 semanas y 3 de 6 pacientes están estables o han mejorado a las 36 semanas de tratamiento, según nos pone su página web, pero no nos ofrece ningún dato sobre qué se refiere con eso. Si han mejorado en fuerza, si han mejorado en calidad de vida, es decir, nos falta información. Bueno, ¿cuál va a ser el futuro de Resolaris? Pues es difícil de decir, porque no tenemos, al menos hasta donde yo sé, datos sobre si Atir Pharma va a seguir con los ensayos en FSH, ya que los datos no son concluyentes, como habéis visto, y a día de hoy, hasta donde yo sé, insisto, no hay información sobre si van a entrar en un ensayo que se llama fase 3, en la que lo que se hace es incluir a muchos más pacientes para ver si estas diferencias son significativas o no. Obviamente, 8 pacientes únicamente no te permiten tener ninguna conclusión, sobre todo cuando tienes resultados en algunos casos positivos y en otros negativos. Bien, esto que podéis ver aquí es la página de clinicaltrials.gov. Os lo recomiendo. Muchas veces los pacientes vienen a la consulta y me piden dónde pueden tener información sobre ensayos y yo os digo que en esta página web, que es la página web del Instituto de Salud Americano, es donde la mayoría de ensayos se tienen que registrar. Y aquí podéis ver que ahora mismo hay un estudio en fase activa con Resolaris que teóricamente va a acabar en agosto del 2018 con 32 participantes, con un estudio abierto que, como os decía, es aquellos pacientes que ya han recibido el tratamiento que siguen el seguimiento. Vamos a cambiar un poco.
Nos vamos a otra molécula, otro ensayo clínico que está ya en marcha. Es de una empresa que se llama Aceleron. Y como siempre, pues simplemente entrando en su página web podemos tener bastante información, ¿no? Y Aceleron tiene una serie de moléculas que están en marcha, el AC083 y el AC2494. Una de ellas, como veis, está ya en marcha para distrofia muscular FSH. Es este ensayo clínico del que os voy a hablar y que se ha puesto tan de moda ahora mismo y que recibimos tantas peticiones de pacientes, ¿no? Antes de nada os tengo que decir qué es AC083. AC83 es un fármaco que es un inhibidor de la miostatina. ¿Y qué narices es la miostatina? Bueno, pues la miostatina es una molécula que tenemos, que se produce de forma normal en nuestro cuerpo, todas la tenemos. Y lo que hace la miostatina básicamente es cuando se une a su receptor, que es este receptor que se llama ACTR2B, este receptor de aquí, pues cuando se une, lo que hace básicamente es activar una serie de moléculas que llevan a producir una atrofia de la musculatura. Es decir, miostatina produce atrofia, hace que los músculos se pierdan un poco, sean delgados, sean menos consistentes, sean menos robustos. Y es una molécula que todos producimos en normalidad, porque tenemos otras moléculas que son su contrapartida y que realizan como una especie de balance. En nuestro músculo, pues tenemos un balance entre moléculas que llevan al crecimiento del músculo y otras que llevan a hacer que se atrofie. Y como tenemos un balance perfecto, pues tenemos unos músculos de tamaño normal. Si solo tuviésemos moléculas que atrofian el músculo, no tendríamos músculo. Si solo tuviésemos moléculas que hacen que se hipertrofie, seríamos pues como los monstruos de las películas, ¿me entiendes? Con estos músculos tan desarrollados. Nosotros tenemos una musculatura que se considera, entre comillas, entendedme, normal, porque hay un balance entre miostatina, que lleva atrofia, y otras moléculas que lo hipertrofian. Bien, AC83 lo que hace básicamente es bloquear este receptor. Es decir, evita que esta molécula active, con lo cual se favorece un desarrollo muscular, porque evitamos la atrofia, evitamos que se produzca toda esta cascada. Y eso nos va a llevar a que tengamos un músculo más grande, de mayor consistencia y, en teoría, más fuerte. Sabemos que hay modelos ya animales, es decir, hay modelos animales en los que la miostatina de forma natural no se desarrolla y que por lo tanto son animales que tienen una hipertrofia muscular. Por ejemplo, hay unas vacas que son muy famosas, que tienen estos músculos tan desarrollados y que se sabe que se producen por mutaciones en los genes de la miostatina, o este caballo, o este perro, o hay modelos de ratón, etcétera, en los cuales sabemos que si no tienes esto activo, lo que se va a producir es una activación muscular a lo bestia, ¿no? Entonces, fijaos que teníamos aquí a miostatina en este gráfico, y miostatina en este gráfico lo que vemos es que estaba encargado de producir de participar en el proceso de degeneración del músculo, como podéis ver aquí. Miostatina aquí lo que hacía básicamente era participar en el proceso de atrofia y de fibrosis muscular. Pues bien, AC83 lo que hace es utilizar esta molécula para bloquear esta vía y ver si con ello podemos tener una respuesta positiva al tratamiento. Estamos ya en un ensayo que está en fase 2, es lo que se está empezando ahora, es un ensayo internacional, multicéntrico, randomizado, que se controla con placebo y es un estudio dividido en dos partes. En una primera parte se ha hecho lo que es un fase 1, que vendría a ser encontrar la dosis óptima. En esta fase todos los pacientes recibieron el tratamiento, se hicieron cortes sucesivas con un aumento progresivo de la dosis y ese es un ensayo que ya se ha finalizado y que ya se conoce por lo tanto la dosis que hay que administrar a los pacientes. Y bueno, pues lo que sabemos es que los resultados fueron bastante positivos porque a pesar de ser un fase 1, una cosa que hacen siempre en la industria farmacéutica que no tendría que hacer, insisto, yo no estoy a favor de que hagan este tipo de cosas, es que en ensayos que están destinados a saber dosis y a saber seguridad, pues ellos ya están tomando medidas de respuesta al tratamiento. Y es algo que no se tendría que hacer porque el estudio no está diseñado para eso. Bueno, en esta primera fase ellos vieron que el tratamiento, que es un tratamiento que se inyecta de forma intramuscular, pues aumentaba el volumen de los músculos más o menos entre un 12 y un 15%, lo cual fue un buen resultado. Eso nos ha llevado ya a que se está haciendo un ensayo ya en pacientes. Y es un ensayo en el que se va a hacer,
es un estudio controlado con placebo, es decir, aquí vamos a tener pacientes que van a recibir la medicación y otros que no van a recibir la medicación. Se van a incluir 40 pacientes como máximo y un máximo de 4 o 5 pacientes por centro. No se dejan que se metan más pacientes en el ensayo. Bien, el ensayo clínico tiene los siguientes criterios de inclusión. Para poder participar hay que tener el diagnóstico genético de FSH de tipo 1 o 2, ojo, que pueden entrar pacientes en fase de tipo 1 o 2, hay que ser mayor de 18 años y hay que tener una debilidad de estos dos músculos. Es decir, es necesario tener una debilidad en los dos músculos, en los dos tibiales anteriores, más o menos entre 3 y 4, es decir, una debilidad de moderada a leve, no más grave, porque los pacientes que tengan una debilidad más grave pues son pacientes en los que es posible que no podamos ya ver un efecto del músculo porque ya no quede músculo. Este músculo sirve para el tibial anterior para elevar la punta del pie y por lo tanto son pacientes que tienen dificultades para levantar la punta del pie. Ojo que es necesario que los dos músculos de los dos lados estén débiles. Y el otro es una debilidad de 3 a 4, de nuevo de leve a moderada, en el bíceps. De nuevo, ambos bíceps. Ya sabéis que esta es una enfermedad asimétrica donde a veces tenemos un bíceps débil y el otro sano. Aquí esos pacientes no pueden entrar. Necesitamos que los dos estén débiles. Lo que se va a hacer en este ensayo es hacer 5 inyecciones, una cada 20 días, en el músculo, en 5 puntos diferentes. Mediante electromiografía se localizará el músculo y se inyectarán aquí el tratamiento. Y bueno, pues se hará una serie de pruebas. Habrá un balance motor pre y post tratamiento. A las 24 semanas del inicio será la última visita. Pruebas de función monotora con dinamómetros para ver la fuerza que se realiza. El tamaño muscular medido mediante resonancia magnética, pero también medido mediante un metro. Y luego la resonancia magnética muscular, esto de aquí un error, para ver exactamente con resonancia cuantitativa la cantidad de grasa y de inflamación que vemos en el músculo. Se analizarán efectos secundarios y datos de farmacocinética y farmacodinámica. ¿Y dónde se hace este estudio? Pues este es un estudio que está a punto de empezar. Si todo va bien, lo vamos a hacer en nuestro hospital, en el Hospital de la Fe en Valencia y en Vallebrón, hasta donde yo sé. No sé si hay más centros en España, que yo sé, estos tres son seguros. Y en San Pau vamos a intentar empezar con el estudio ya ahora en junio-julio, es decir, que estamos a punto de empezar. Y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ver si esta molécula tiene un efecto positivo en la enfermedad y si es así sería una buena noticia. Yo creo, un poco como conclusión, que es buena noticia el hecho de que ya haya ensayos clínicos en esta enfermedad, independientemente del resultado. Obviamente vosotros queréis que los ensayos clínicos sean positivos y eso es así, lo entiendo. Pero el hecho de que muchas veces cuando venís a la consulta, ¿no? Es que no hay nada, es que nadie está investigando nada, es que no parece mentira y a veces me exigís, ¿no? Parece mentira que no estemos estudiando nada. Bueno, pues el hecho de que ya haya ensayos en la enfermedad quiere decir que hemos empezado y que estamos cerca, obviamente, mucho más cerca que hace unos años de encontrar remedios o tratamientos que puedan paliar al menos los síntomas o que puedan cambiar un poco lo que es la historia de esta enfermedad y esperemos que este sea el resultado de este fármaco y si no lo es, pues que nos lleve a otras ideas que sí lo sean. Y bueno, pues esto simplemente era todo. Os quiero agradecer pues por haberme invitado. Espero que esta charla sea un poco telemática haya sido de utilidad para vosotros y bueno, simplemente espero que nos veamos dentro de 1 o 2 años para poder explicaros cuáles han sido los resultados de este estudio. Muchas gracias.